Jóvenes, en este video les voy a explicar cómo calcular azimut. ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, tenemos un ángulo que vale 60,5 gones, ¿ya? Porque está con coma, ese es el sistema centesimal. El segundo ángulo está en el segundo cuadrante y son 140 grados. El tercer ángulo de color verde está en el tercer cuadrante y son 250 grados. Y el último ángulo está en el cuarto cuadrante, que son 370,5 gones. Ya, ojo, que los ángulos pueden estar anotados en el sistema centesimal o sistema sexagesimal. El sistema centesimal es el de color azul y el de color rojo. El amarillo y el de color verde, sistema sexagesimal. ¿Ya? Vamos a explicar un poquito los sistemas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el sistema sexagesimal, que significa que un círculo está dividido en 360 partes iguales. Partimos en 0, 90, 180, 270 y 360. Es decir, este círculo está dividido en 4 partes iguales y cada una de las partes está dividida en 90 partes iguales. ¿Ya? Este sistema se llama sistema sexagesimal. Fíjense que la forma de anotar lleva el símbolo grado. ¿Ya? Este es el sistema angular, sistema sexagesimal. Pero también tenemos el sistema centesimal, que muchos instrumentos en topografía están en este sistema. Que tenemos 0, 100, 200, 300 y 400, que son gones, gradianes. Es decir, un ángulo recto en este sistema vale 100 gones o gradianes. Dos ángulos rectos serían 200. Tres ángulos rectos, 300 y terminamos en 400. ¿Qué logro con este sistema? Logro obtener o tener una mayor precisión, ¿ya? Porque cada uno de los cuadrantes se divide ahora en 100 partes iguales, ¿ya? Sistema centesimal y sistema sexagesimal. Ya. Continuamos con el azimut. Acá, que lo que hice yo, registré la información que tengo de esta imagen. Por ejemplo, el primer azimut es 60,5, el segundo es 140, el tercero es 250, aquí me faltó, lo vamos a corregir, 250 grados, y el último son 370,5. ¿Ya? Ahí traspasamos la información que está en el gráfico acá a este registro. ¿Ya? Los azimut no llevan letras de partida. ¿Por qué no llevan letras? Porque todos los azimut parten en el norte y en ángulo 0. Entonces se sabe que es 60,5 parte desde el norte, 140 parte desde el norte, 250 parte desde el norte, 370,5 parte desde el norte. Ya tengo los azimut. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero que este azimut llevarlo a rumbo. Primero, para llevarlo a rumbo, tengo que primero saber la definición de rumbo. El rumbo parte en este punto o en este, es decir, en el norte o en el sur. ¿Este ángulo está partiendo en el norte? Sí. Entonces mi primer rumbo me quedaría norte, porque tengo que colocar la letra de donde parte. ¿Cuánto es el ángulo? 60,5. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia el este. Entonces mi primer rumbo me quedaría norte, que parte desde acá, 60,5 y va hacia el este. Y ahí ya el primer azimut lo transformé a rumbo. Es decir, el ángulo, si se encuentra en el primer cuadrante, me va a quedar igual.
Por ese motivo yo le coloqué acá el signo es igual. Es decir, si yo tengo un ángulo desde 0 a 90, va a quedar igual. Que lo único que le hago es colocarle la letra de donde parte, el ángulo y hacia dónde se dirige. Es el mismo ángulo, pero debo ponerle la letra de partida y hacia dónde se dirige. ¿Ya? El segundo azimut es 140 grados. Me están preguntando cuál es el rumbo. Y el rumbo en este caso es este ángulo que hay desde ahí hasta ahí, esa línea. ¿Cómo lo podría obtener? De la siguiente forma. Yo desde acá sé que hasta acá vale 140 grados. Y desde acá hasta acá, ¿cuánto vale? La mitad de un círculo. Vale 180. Entonces, cuando yo tenga un ángulo que esté en el segundo cuadrante, le voy a restar 180. Es decir, 180 grados menos 140 me va a quedar 40. ¿De dónde parte? Del sur. ¿Cuánto es el ángulo? 40 grados. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el este. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Ya? Porque el ángulo primero está en sistema sexagesimal. ¿Ya? Entonces yo necesito saber ese ángulo desde ahí hasta ahí. Sabemos que la mitad de un círculo mide 180 o 200. Depende del sistema angular que estemos trabajando. En este caso me fijo en el ángulo que tiene el de color amarillo, que está en sexagesimal. Entonces por ende va a ser 180. Entonces, cuando yo esté en el segundo cuadrante, siempre yo le tengo que restar, va a ser menos 180 grados o 200. ¿Ya? ¿De qué depende eso? Reitero, depende del sistema angular que estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, cuando estemos en el sistema angular sexagesimal, que es el de color amarillo, le resto 180. Pero ¿qué pasa si hubiese estado 140 sin la pelotita esa? Le hubiese tenido que restar 200. ¿Ya? Primera regla, cuando esté en el primer cuadrante siempre queda igual. Segundo cuadrante, siempre le tengo que restar 180 o 200. ¿Ya? Listo. Ahora vamos al tercero. Este ángulo vale 250 grados. ¿Ya? Entonces, primero, ¿de dónde parte mi rumbo? De acá, del sur. Del sur hasta ahí. Me están preguntando por ese ángulo. ¿Cuánto vale? Yo sé ya que todo este ángulo vale 250 grados. Y el ángulo que hay desde el norte hasta ahí, ¿cuánto vale? 180, porque es la mitad de un círculo. Es decir, cuando esté en el tercer cuadrante, también le voy a tener que restar 180 o 200. En este caso, el ángulo de color verde está en el sistema sexagesimal. Entonces le tengo que restar 180. Entonces me quedaría, ¿de dónde parte? Del sur. ¿Cuánto es el ángulo? 250 menos 180 me da 70 grados. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el oeste. Entonces, reitero, este ángulo vale 250 hasta ahí. Pero yo necesito saber el ángulo que hay desde ahí hasta ahí. Entonces, usted ya sabe que desde acá hasta acá mide 180 o 200. Depende del sistema angular. En este caso va a medir 180. ¿Por qué? Porque el ángulo está con la pelotita con el símbolo grado. Entonces a los 250 le resto 180 y me va a quedar 70. ¿De dónde parte? De este punto. ¿Hacia dónde va? Hacia mi izquierda. Entonces sur 70 grados oeste. Sur 70 grados oeste. ¿Ya?
Y el último está en el cuarto cuadrante y mide 370,5 gones. El sistema que está registrado ese ángulo es el sistema centesimal, ¿ya? Entonces, desde acá hasta acá mide 370,5. La pregunta es, ¿cuánto mide desde ahí hasta ahí? Es lo que necesitamos calcular. Sabemos que todo esto que está de color rojo mide 370,5. ¿Cuánto mide el círculo completo? 400. Entonces, a los 400 le vamos a restar los 370,5. Es decir, cuando esté en el cuarto cuadrante, siempre le voy a tener que restar 360 o 400. ¿Por qué? Porque yo necesito el ángulo que hay desde ahí hasta ahí. Porque el rojo vale 370,5. Me falta esa parte. ¿Cuánto mide? 370,5 menos 400. Da 29,5. El ángulo siempre va a quedar en positivo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde parte? Del norte. ¿Cuánto es el ángulo? 29,5. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el oeste. Es decir, parte desde el norte, 29,5 mide esta parte y se dirige hacia el oeste. Como expliqué en el video anterior, todos los rumbos parten en el norte o en el sur y se dirigen hacia el este o hacia el oeste. Y ningún rumbo sobrepasa un ángulo recto, ¿ya? Fíjense que ninguno de estos sobrepasa un ángulo recto. Y los azimut, ninguno lleva letra. ¿Por qué no lleva letra? Porque todos los azimut parten en el norte. No tienen otro punto de partida, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. Esto fue calcular de azimut, traspasarlo a rumbo.